Buenos días, gracias por venir, gracias por participar de este primer encuentro de personas innovadoras. Lo que estamos generando desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva básicamente es un espacio de interacción, un espacio de encuentro, un espacio donde se genere esta lógica de la mente de la colmena, donde entren en ebullición ideas, conceptos, ganas. Así que bueno, bienvenidos, sobre todo aquellos que vienen de lejos, mucha gente que viene de Comodoro. Bienvenidos a esta jornada de trabajo. Muchísimas gracias al señor vicegobernador de la provincia por estar con nosotros en esta presentación. Muchas gracias a los conferencistas, Alejandro Pisitelli, Marta Libedinsky, Gonzalo Zavala, Lisandro Prada, y bueno, le voy a dar la palabra al secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el licenciado Rubén Zárate, que va a hacer la apertura de estas jornadas. Gracias a todos ustedes por venir. Buen día a todos, también buen día a los señores concejales que se encuentran presentes hoy. Bueno, el gobernador y todo el protocolo que hay que hacer en este caso. La convocatoria esta es una convocatoria, como han visto, con mucha apertura, como exige un periodo, digamos, de la historia en el que la innovación domina buena parte de las actividades cotidianas, aunque parezca paradójico. Recién contaba Alejandro Pisitelli, apenas 5 minutos, una experiencia del año 1995 en una escuela ORT donde existía donde habían adosado un aparatito para proyectar arriba de un proyector que decía que tenía apenas una señal tenue y de difícil, digamos, visibilización, pero que así todo era parte de la atracción que provocaba en cada uno de los espectadores. Si uno analiza la evolución de las tecnologías en este último tiempo, se producen varios aspectos que son, digamos, hay que destacar varios aspectos que son importantes para las políticas y deben incorporarse claramente a las políticas públicas. Una de ellas es la masificación, que viene de la mano del abaratamiento permanente y de la mayor capacidad que las tecnologías tienen para establecer vínculos e interfaces entre las personas y las organizaciones. Y esto va dando lugar a nuevas formas de comunicarse entre las personas y también nuevas posibilidades que se abren en diálogos permanentes donde la relación entre la máquina y las personas se manifiesta de forma distinta y va creando nuevas formas de estructurar la relación y los vínculos. Nosotros vemos que las instituciones no están adaptadas o no tienen suficiente nivel de innovación para incorporar todas las capacidades y todas las posibilidades que esto tiene. Creemos que existen burocracias en todos los órdenes, tanto en el sector privado como en el sector público, que no siempre incorporan esta nueva demanda de innovación que la sociedad tiene. Vemos que los niños, niñas y adolescentes se incorporan muy rápidamente a este mundo digital y lo hacen muchas veces sin que exista una interconexión directa entre los adultos y ellos. Por lo tanto, también existen conflictos intergeneracionales que observamos en cada uno de los ambientes. El ambiente educativo probablemente sea el que más registra este tipo de nuevos conflictos que la sociedad genera en torno al cambio tecnológico. Desde la Secretaría lo que queremos hacer es un aporte humilde a abrir este debate en la provincia de Chubut. Y queremos abrirlo con la mayor capacidad posible para luego allí donde ocurra un proceso de innovación, tratar de favorecerlo, tratar de dar lugar, tratar de hacerlo crecer y tratar de consolidarlo también. Y esta es la idea de este taller. Quienes nos visitan son personas que están trabajando en esto durante mucho tiempo, que han construido en algunos casos nuevos pensamientos y han abierto horizontes en términos conceptuales. Y creemos que en esa apertura de horizonte de nuevos, digamos, de nuevos conceptos y nuevas formas de ver la realidad, es donde se encuentra la posibilidad de la innovación. No es posible, desde nuestro punto de vista, que la ciencia y la tecnología adquieran cotidianeidad en la vida social, sino es en torno a la innovación y a la aplicación de esa ciencia y esa tecnología. La construcción y los derechos ciudadanos de nueva generación
exigen una formación en esto, y la verdad es que no sabemos bien cómo hacerlo. Esta es la otra cuestión, que también es importante reconocerlo. Reconocemos los conflictos que existen en el campo de las instituciones, pero no tenemos muy claro cuál es la forma, cuál es el mecanismo por el cual podemos recrear esas instituciones. Existen algunos pensamientos más desde la anarquía de las propias organizaciones, digamos, pero también hay otros que plantearían que las instituciones pueden innovar y pueden dar cuenta de estas nuevas realidades que las sociedades estamos viviendo. Así que bueno, la idea es presentar este tipo de reflexiones desde nuestra Secretaría, agradecerle a Florencia, vemos que ha asumido con mucha pasión esta nueva etapa también en su propio perfil profesional, según como conversábamos, y ponerlo a disposición. Todas las ideas que surjan de aquí, no a todas podremos darle lugar seguramente, pero por incapacidad nuestra, pero a todas trataremos de escucharla, a todas trataremos de incorporarla en nuestro propio proceso administrativo, y trataremos a todas de darles un lugar por lo menos para que sean conocidas y puedan trasladarse a otros ambientes de las instituciones del Estado, de las organizaciones sociales y de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Así que bueno, desear unas muy buenas jornadas y muchas gracias, señor vicegobernador, por estar presente. Bueno, muchas gracias Rubén. Alejandro, te invito a pasar a la mesa. Ahora se va a hacer una firma de convenio entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Laboratorio del Futuro de Conectar Igualdad. Y si lo tenemos vivo, Alejandro. Este es un modo innovador de subirse a un lugar. No, tenemos máquinas y no tenemos lapiceras. ¿Alguien que facilite la lapicera, por favor? Esto no es una ruptura absurda, ¿no? Esto estaba todo planificado para romper el hielo. El convenio entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Laboratorio del Futuro de Conectar Igualdad consiste en bajar una serie de capacitaciones desde el laboratorio. Ellos están llevando adelante un grupo de talleres, experimentaciones, ideas. La idea es capacitar a personal digamos, a capacidades provinciales para que después podamos replicar estos talleres a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Son talleres vinculados con el arte, con la creatividad, con las nuevas tecnologías, con la robótica, con la innovación, básicamente la innovación dentro de las aulas y fuera de las aulas. Realmente es un espacio que se está generando, que se generó en el entorno, en el ámbito de Conectar Igualdad a partir del mes de marzo. Seguramente Alejandro algo va a comentar sobre el Laboratorio del Futuro de Conectar Igualdad. Y bueno, la provincia del Chubut es la primera provincia que firma un convenio con el Laboratorio del Futuro, y la idea es empezar a pensar en conjunto y, como decía hace un rato, empezar a generar esto de la mente de la colmena, esto de sumar ideas, y realmente creemos que en la provincia del Chubut tenemos capacidades, y bueno, acá están presentes en esto que no se sabe muy bien qué es, donde tiramos esta idea de Picasso, donde dice que todo acto de creatividad es un acto de ruptura. Bueno, estamos acá para empezar a hacer rupturas internas y aperturas y nuevas aperturas, y tal vez en algún punto reinventarnos. Bueno, parte de esto es el desafío que estamos asumiendo con estos dos organismos, nacional y provincial, con vistas a generar, como decimos, una suerte de laboratorio gemelo, pero con identidad provincial en la provincia del Chubut. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahora lo dejo a Alejandro Pisitelli. Alejandro Pisitelli, si lo presento es muy largo, básicamente es en este momento el director del Laboratorio del Futuro de Conectar Igualdad, fue director general de Educar, tiene publicaciones, varias publicaciones vinculadas con la tecnología, la educación, la sociedad. Viene trabajando desde hace más de 20 años estos temas, así que bueno, para mí es un enorme honor presentarlo a Alejandro Pisitelli entre los una vez más. Que me zambullí de
porque no me vuelvo a caer. Bueno, muchísimas gracias a la provincia de Chubut por esta invitación que nos han hecho. Hace muchos años vine a Chubut por primera vez y pasé como turista, ¿no? por este museo. Y estamos tratando de averiguar cuándo se había creado, si era el 99, si se había mudado, si la colección vino a mediados del 99, porque Gonzalo también estuvo por acá. Y había quedado impresionado porque el museo en esa época, ¿no? Ya era, no sé, state of the art en el mundo, era un museo que no tenía nada que envidiar a los museos de otros lados. Y bueno, el sur, para la gente que no estamos por acá, es un lugar añorado y tenemos mucho respeto por la gente que vive acá, ¿no? Porque es tan lejos de Buenos Aires y donde atiende Dios, o no sé, o atendía, no sé cómo decir. Bueno, la cuestión es que estamos muy contentos de estar con Marta, con Gonzalo, con nuestro amigo que conocimos ayer, que es, la charla de hoy se llama banda creativa. Él es una banda creativa, es un tenor, hace mil cosas, va a hablar de Boca Juniors, que es el club de mi mamá, y realmente estos formatos, estas estructuras son muy interesantes para que las vayamos investigando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos sale esta charla, que es una charla que trata de alguna manera de mezclar muchas cosas. Es como hay muchos condimentos, tenemos condimentos de experiencia personal, de experiencia colectiva, de diseño institucional, lo que decía recién Rubén. El problema que tenemos nosotros es un problema básicamente institucional, un problema de organizaciones. Hay gente que dice que tenemos que pensar en post-organizaciones, que tenemos que pensar en desorganizaciones, que tenemos que pensar en reorganizaciones. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Y eso se hace con una combinación de factores, donde me parece que el punto más llamativo es esta idea de descubrimiento colectivo. Nosotros tenemos una idea un poquito ingenua, un poquito romántica, acerca de la creatividad, de la innovación, de que hay gente que habría estado bendecida por la innovación y otra gente no, como si fuera una cuestión genética. El componente genético en los asuntos humanos existe, pero es minoritario. No más del 10% del comportamiento es genético. El resto tiene mucho que ver con las proteínas, tiene que ver mucho con las posibilidades, tiene que ver mucho con la nurtura materna, sobre todo. Y entonces esta idea de pensar en descubrimiento colectivo nos llevó un poquito a imaginar esta idea de las bandas creativas. ¿Qué son las bandas creativas? Bueno, las bandas creativas somos nosotros. Las bandas creativas son combinaciones de personas que generan productos llamativos, interesantes. En este caso se llama Epic 1, es un nuevo formato pero todo el mundo está buceando nuevos formatos. Tal vez el más conocido es el TEDx, del cual de hoy es como una especie de variante. El TEDx uno lo conoce desde el año 2006 porque la gente que lo maneja en Estados Unidos decidió poner sus videos en internet. Hay más de 1000 videos, muchos de esos videos son realmente muy inspiradores. Hoy vamos a ver el de Ken Robinson, uno de los más vistos, pero hay centenares que son excepcionales. Y el TEDx es un intento de que una persona en 18 minutos, nosotros tenemos que hacerlo en 30, vamos a ver cómo hace Marta, con los 30 minutos. Yo soy docente, para escuchar mucho eso. Los docentes quiere decir son fuera de todo formato. Ellos ponen los formatos. Pero estos intentos de estos formatos tienen que ver con una nueva forma de transmitir, una forma de comunicar más encapsulada, más dinámica. Entonces no confundamos, una cosa es la presentación, el formato. Un buen docente es una persona que tiene mucho trabajo atrás, entonces puede sintetizar, pero porque antes trabajó mucho. Estamos hablando de que nadie es bueno si no trabajó 10.000 horas en algo, ¿no? Entonces para hacer una buena síntesis hay que tener mucho trabajo por detrás. Si no, se improvisa y se trabaja mal. Entonces la charla de hoy es un paneo por 5 conceptos y algunos autores. Y todo lo que esto tiene que ver con ayudar a generar bandas creativas. Las bandas creativas están en todos lados, pueden estar en todos lados. Lo vamos a ver
la banda creativa de las hinchadas de fútbol, porque es una banda creativa. Pero saben que donde hay unas bandas muy creativas muy interesantes en las producciones de las películas. Porque las películas son organizaciones a término, que se autosuicidan. Una película existe durante 8 meses, 12 meses, 10 meses, hay proyectos más largos como Señor de los Anillos. Hay bandas creativas en la producción de series de televisión, que son cada vez más interesantes. Y las temporadas duran mucho, acaba de terminar House, 8 años. Lo más lindo del final de House no es el último capítulo, que está bien, por lo menos está mejor que el último de Lost, que fue una gran decepción para todo el mundo. Pero lo más interesante del último capítulo de House no es el último capítulo de House, sino el backstage de cómo se cerró la serie. Y ahí vemos gente que convivió 8 años. En el caso de Lost, la gente se mudó literalmente a Hawái, vivieron 6 años en Hawái. ¿Cómo es vivir de vuelta? O sea, que el trabajo se convierte en un aglutinador tan grande que uno tiene que ir a vivir, mudar su familia, cambiar de vida, etc. No es una persona que actúa en una serie, es una persona que vive una nueva vida. La banda creativa, por eso es el poder que tenía Lost, o el poder que tenía House, o el poder que tiene Mad Men, o ahora las películas últimas que han salido que son impresionantes, como Breaking Bad, o Missing, que es increíble, Missing, o The Firm, series de todas las semanas, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De este pasaje del mundo analógico al mundo digital, de este mundo que vivimos después de Gutenberg, de un mundo donde somos 7.000 millones de personas. Y entonces, claro, esa es mucha gente, ¿no? Llevaría 200 años contar a 7.000 millones de personas. Un mundo muy grande, o sea, nosotros estamos conscientes de eso. Venimos acá, nos parece que hay poca gente, venimos de la ruta, ¿no? Hay poco tráfico, etcétera. Pero miren, hace 200 años había 1.000 millones de personas. Y cada vez se acorta más el tiempo que hay para duplicar la población, para conseguir 1.000 millones más. Entonces esto de tanta cantidad de gente es una enorme oportunidad y al mismo tiempo una enorme complejidad, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la logística para sostener a esta gente? 5 personas nacen por segundo, ¿no? Bueno, estos son todos videos que pueden ver en YouTube, después la presentación está colgada, así que la pueden ver ahí, y de alguna manera nos va dando cierta idea de dónde estamos metidos. Estamos metidos en una galaxia donde está caracterizada por todos estos gadgets, aparatitos. El vicegobernador comentaba que le habían regalado una iPad, pero tenía otra iPad que le habían regalado antes, la nueva valía la mitad, era el doble de poderosa, y es de un año al otro. Se han vendido 60 millones de iPad en 2 años. El iPad ha inventado el mercado de las tabletas que no existía, y eso llevó a cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Para los chicos una revista es un iPad que se quedó sin pilas, ¿no? Es decir, porque ahora se lee con los dedos, entonces se lee con todo el cuerpo. También, todo tiene doble cara, ¿no? En Londres hay 5 millones de cámaras. Si vieron la película del Bourne, van a ver ahí cómo una cámara puede seguir a una persona todo el tiempo, ¿no? Entonces, siempre tenemos una de cal y una de arena, o sea, está muy bueno todas las pantallas y nos pueden perseguir, nos pueden buscar. Pero también tenemos estas opciones, ¿no? Si los chicos que empiezan a crecer y que empiezan a jugar con estas cosas, tienen otra idea totalmente diferente de lo que es leer, interactuar, producir, sentir, mirar. Y esta es una cosa vieja, porque esta es una de las primeras aplicaciones de la iPad de hace 2 años atrás. Entonces, tenemos todas estas novedades que están ligadas a la aparición de las pantallas, a aprender a través de las pantallas, aparecen todos estos formatos. Estas cosas que yo estoy mostrando en rojo son las cosas que estamos desarrollando en el Conectar Lab en Buenos Aires, ¿no? Libros interactivos, juegos que sean más que juegos, mucho trabajo manual, o sea, toda una recuperación del artesanado y del trabajo manual. Es un problema que hay, ¿no? En el mundo digital a veces nos hace olvidar el hecho de que nosotros somos átomos de carbono inscritos en un cuerpo físico, que no atravesamos paredes, no somos magos, y entonces tenemos que recuperar eso que perdimos, que era el juego con la plastilina, la motricidad fina. El otro día le contaba a Marta, fue muy gracioso, hace un par de días teníamos un taller en Conectar Lab,
y eran gente grande, gente de 30, 40, 50 años, y todos cortando con la tijera, ¿no? Y volviendo a hacer las cosas, y en un formato redondo, porque es muy importante el tema del dispositivo, jardín de infantes. Una de las grandes innovaciones para la educación es volver al jardín de infantes. Jardín de infantizar la educación primaria y secundaria, ¿no? Solo que ahora tenemos este tipo de aplicaciones, o sea, la búsqueda es una búsqueda de sumatoria, ¿no? Entre lo analógico y lo digital, entre el tacto, el cuerpo, los sentidos y el cerebro, ¿no? Se ha desconectado por un montón de motivos el cerebro de la mano. Entonces, un gran futuro para la renovación de la educación tiene que volver a ser la reconexión del cerebro con la mano, de lo abstracto con lo concreto, ¿no? De lo especulativo con lo transformador en el mundo físico. De hecho, Gonzalo habla mucho de esas cosas, ¿no? O sea, todo el tema de la robótica, todo el tema de la programación y de trabajar con objetos físicos para testear las hipótesis tiene que ver con ese tipo de cosas. Estamos con las pantallas, un laboratorio, un Conectar Lab, lo que estamos filmando con Rubén tiene que ver con esto, ¿no? Cómo son las nuevas formas de investigar, de experimentar, de implementar, de articular. Hay mucha gente que hace cosas interesantísimas. En la Argentina está lleno de gente talentosa. El problema es que no tienen inscripción institucional. El problema es que están sueltos. No son bandas creativas, son personas creativas. Hay un concurso que hace la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación que se llama Innovar. Cada año se presentan una cantidad enorme de proyectos. Generalmente se reseñan unos 500 que son muy buenos, pero no tiene seguimientos después, no tiene apoyo institucional. El otro punto es lo que estaba comentando recién, todo el mundo del artesanado, que no inventamos nada nuevo, volvemos a Diderot y d'Alembert, ¿no? La enciclopedia famosa de hace más de 250 años tiene esto. Estos señores, que fueron los que inventaron la ilustración, decidieron un día que querían saber qué está pasando, qué importa en París en el año 1720. Y en todos los talleres que había en París, recorrieron miles de talleres, y todo eso lo volcaron en una obra increíble, una especie de enciclopedia británica, antes que la enciclopedia británica, de 17 tomos, que se vendió por suscripción, costó 10.000 euros a precio de hoy, una cosa increíble, y era todo el saber acumulado de las formas de hacer de esa época. Bueno, necesitamos esos relevamientos, necesitamos trabajar mucho más con esta cuestión de la mano, de lo que se llaman las instrucciones expresivas, las herramientas, ¿no? Todo el estímulo de las habilidades. Y esto lo hicimos, por ejemplo, el año pasado en un colegio secundario. La experiencia se llamó 1-1 Sarmiento. Es un colegio en la ciudad de Buenos Aires, un colegio que tiene un 70% de matrícula de clase muy baja, de la ley de continuo de retiro. Y la idea era mostrar que aún en los ambientes más inhóspitos se pueden hacer todo tipo de transformaciones. De cuestiones, no es cierto que los chicos no quieren aprender, no pueden aprender, o que porque les falta capital cultural simbólico no están en condiciones de hacer cosas que hacer. Lo que hicimos apropiarnos del espacio, en este caso es el patio del colegio enorme, y empezar a usarlo como coordenadas y hacer un mapa de las calles adyacentes. Y se hicieron un montón de experiencias de este tipo, donde había que poner el cuerpo, ¿no? Es decir, para hacer una matemática concreta, una matemática aplicada, una biología que tuviera que ver con la enfermedad, con la salud, con las preocupaciones cotidianas. O sea, un poquito era como resignificar las preocupaciones de los chicos que no están a veces sincronizadas con la currícula. Y la experiencia se hizo en todos los campos. Usamos computadoras 1 a 1 del plan de Conectar Igualdad. Esto hay un sitio blog que se llama 1-1 Sarmiento, Comar. Ahí van a ver todas las experiencias que hicimos, hay videos, los chicos diseñaron banderas, diseñaron países, ferias de trueque, economía social, proyectos propios. Se trabajó básicamente con la idea de David Perkins, ¿no? del proyecto completo. Y bueno, la experiencia fue realmente muy interesante. Digo, esto lo doy como ejemplo de, digamos, no estamos hablando desde cómo habría que hacer las cosas, sino que las hacemos primero o simultáneamente las hacemos y las pensamos, ¿no? Y después lo vamos recuperando y lo vamos escalando eso. Así como el año pasado estábamos en el Sarmiento, ahora estamos en el Lab. Eso es gente trabajando ahí con los robots. Estos son chicos del Carlos Pellegrino, una escuela alrededor que está a la vuelta del laboratorio, que pasaban un día y quisieron ver qué estábamos haciendo y les encantó. Nunca habían hecho nada de programación, nunca habían trabajado con esto. Y otra de las ideas es que estos desarrollos son desarrollos muy cortos. O sea, no hay que hacer una maestría en Flickr o en Facebook, no hay que hacer un posgrado en robótica, sino que hay que largarse con un buen instructor, con un buen tutor, y en muy poco tiempo se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no?
Y esto, toda esta recuperación de la cultura material, del conocimiento tácito, de lo lúdico, esta idea de la tallerización, o sea, la idea de todo esto, convertirlo en proyectos concretos, puntuales, talleres cortitos, talleres de 3 horas, talleres... No tenemos que hacer un taller de 100.000 años, sino tienen que ser cosas muy puntuales donde se vean los resultados en forma modular. Y nos gusta mucho esta idea de los verbos. O sea, pasado de una educación que estaba centrada, porque tenía que ver con ese mundo estático, un mundo fluido, y va pasando de los sustantivos, va pasando a los verbos. Y hay gente que es muy inspiradora para estas cosas. Este personaje que no es nada conocido, era Buckminster Fuller, búsquenlo en la Wikipedia, hay mucho material de él en internet. Fue un ingeniero, fue un diseñador, fue un inventor del domo geodésico, inventó un coche que nunca se construyó, que era ecológico, que era Dimaxion. Fue una persona realmente muy interesante, muy llamativa. Bueno, es un inspirador para todas estas cosas. Ahora, la cuestión no es tanto decir qué, sino cómo se hace. Y lo interesante es que las anécdotas personales son muy constitutivas de todos estos proyectos. Buckminster Fuller, el señor que veíamos nosotros, vivió fuera de foco hasta los 5 años. Su mundo era todo borroso, él no sabía por qué, y nadie sabía. Vivía en un pueblito, nadie sabía qué tenía, hasta que finalmente lo llevaron a un médico, un oftalmólogo, después de 5 años, y le recetaron los benditos anteojos, y él empezó a ver en foco. Pero sus primeros 5 años habían sido fuera de foco. Y el tipo se les había arreglado bastante bien para vivir fuera de foco. Ahí se dio cuenta que estar fuera de foco no era nada mal. Que lo interesante no era ver en foco, sino la posibilidad de pasar del fuera de foco a ver en foco. Fuera de foco, ver en foco, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos hablando nosotros de las interdisciplinas, o de las transdisciplinas, o de las antidisciplinas. No alcanza con que uno tenga una visión del mundo desde una disciplina. Tiene que combinarlo, tiene que duplicarlo, triplicarlo. Por eso son interesantes perfiles como los de esta gente que son cantantes, y son investigadores, y son muchas cosas. En el laboratorio todas las personas tienen 2 o 3 carreras por detrás. Por ejemplo, el programador es estudiante de filosofía. Por ejemplo, la pedagoga es maestra nacional de danzas. Por ejemplo, todos tienen 2 o 3 o 4 perfiles. Dentro, porque no sirve mucho juntar a gente que tiene disciplinas distintas y uno se pierde todo el tiempo tratando de que se entiendan. Se tienen que entender primero dentro de sí mismos, y para entender en sí mismos tienen que combinar los cerebros, ¿no? Todos tenemos 2 o 3 múltiples cerebros. Bueno, eso hay que tenerlo dentro de cada uno. Y trabajamos mucho con esta idea del pensamiento de diseño y de la tecnología como amplificación. Ahí estaba hablando Floppy, este es un video muy conocido que hay en la red y que es muy inspirador para estas cosas. The rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect Ahí for the está status quo. Fuller, por ejemplo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. De vuelta, ¿no? Esta es una campaña de Apple cuando Steve Jobs volvió a Apple en el año 97, y fue muy interesante por todo lo que hizo después de vuelta, ¿no? Pero, como decíamos antes, una de cal y otra de arena. Está muy bien lo de los genios, pero está mucho mejor las bandas creativas. O sea, inspiradores y al mismo tiempo gente que hace cosas, ¿no? Miren estas bandas. Moi, je pense que ça va rentrer, ça va ensemble. C'est pour faire des photos. Là, qui sert à comme payer des choses, aller à la pointe. C'est pas... Ouais, ça c'est pour dire la même chose. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. Ça part de pas le numéro. Tu fais comme ça, c'est un téléphone mais qui est vraiment vieux.
Entonces lo que necesitamos son nuevas versiones, ¿no? Toda esta historia de lo que estamos pensando del remix, del rediseño. Y en este sentido, y el taller de esta tarde va a tener un poco que ver con esto, un lugar muy importante que ha cambiado la forma de pensar todas estas cosas ha sido el YouTube. O sea, uno siempre puede pensar, ¿no? Cómo es el mundo antes y después de tal cosa. Antes de Google, después de Google, antes de Facebook, después de Facebook, que son todas plataformas de transformación muy importantes. Pero para mí la más importante de todas ha sido YouTube. Y este es un videíto que YouTube sacó en mayo de este año, donde va mostrando... no sé por qué se quedó sin sonido esto. Lo tenía... Y es increíble cómo YouTube fue palpando la evolución de las cosas que han pasado en los últimos años. Estos son los videos que han visto millones y millones de personas. Lo más interesante de YouTube es que es un sitio donde la gente sube las cosas, ¿no? A diferencia de lo que ha sido la visión tradicional de la producción, donde hay gente que sabe, que tiene capital y que tiene muchos recursos y puede producir. Una película antes costaba $3 millones, ahora se puede hacer una película por $30.000. Las máquinas de conectar igual datos vienen con el Windows Media Player y se pueden hacer vamos a hacer algunos ejercicios hoy que tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, para ir cerrando, la idea de lo que pedía o preguntaba o insinuaba Rubén al principio, ¿no? de estas nuevas formas institucionales, una de esas tiene que ver con estos laboratorios, pero de vuelta, insisto, los laboratorios no siempre existieron, hubo muchos tipos de laboratorios. Lo que tiene de novedoso estos laboratorios es que son laboratorios que combinan todas esas dimensiones que hablamos antes, investigar, analizar, transferir, etc. Y las figuras de Piaget o de Popper o de muchísimos antecedentes hay que recuperarlos permanentemente porque no vamos a inventar nada desde cero, sino que lo que vamos a hacer en realidad es lo que mucha gente quiso, pero no tuvo éxito institucional. Si uno, y Marta sabe mucho de esto, ¿no? Los educadores, cuando uno ve la historia de la educación, ve que hubo personas que pensaron todo de la educación de una forma maravillosa: Freinet, Pestalozzi, Frebel, María Montessori, Dewey, Pablo Freire. Y de todos esos ejemplos, lo que pasó es que siempre fue encapsulado y fue digerido por el sistema y quedaron como ejemplos las escuelas Montessori, que existen, hay 4.000 escuelas Montessori en el mundo, pero en la Argentina solamente hay 45.000 escuelas. Entonces, quedan como fenómenos de nicho. El tema de los labs o el tema de los nuevos formatos institucionales es ampliar eso. No decir vamos a inventar la escuela del futuro, no sabemos si la escuela del futuro es la escuela del pasado, la escuela de Montessori. Solo que amplificada por todas estas cuestiones digitales y por todas estas cuestiones de bandas creativas. Pero no, el modelo ya está inventado hace 1000 años. Aparte, Montessori en particular tenía la habilidad de trabajar mucho con la radio, con los medios de su época y con la basura, ¿no? Se trabajaba mucho con basura, hasta con la basura se puede ser creativo y se puede generar cosas. La figura de Piaget, de Popper. Claro, uno también tiene mucho respeto por los hermanos mayores. Este es el segundo edificio del Media Lab del MIT. Un edificio que costó $100 millones y que es el lugar, el sueño del pibe, ¿no? O sea, si uno piensa en laboratorio y dice, ¿dónde querría estar yo? ¿Qué querría hacer? Tendría que estar ahí adentro. Porque lo que están haciendo ahí adentro son un camino un metro y dice ¡wow! ¡wow! Es decir, es el fenómeno así de la sorpresa permanente, terrible, total, ¿no? No solo eso, uno podría también querer estar en un lugar como este. Yo tuve la suerte de visitar hace 2 semanas. Este es el Science Gallery de Dublín. Es un laboratorio pero de otro tipo, es un laboratorio más de exhibiciones, donde conceptualizan un tema. Por ejemplo, acá la exhibición se llamaba Hágase la luz, y son experiencias interactivas y participativas. Está en el medio de la ciudad esto. Tiene recursos, pero no recursos excesivos, y ha generado un público y una demanda de participación impresionante. 250.000 personas por año. Este es otro, ¿no? Hilos tecnológicos. Trabajan mucho con instalaciones, trabajan mucho con la intersección arte-tecnología. Cuando fue lo del SARS, hicieron toda una cosa para que la gente se concientizara acerca de lo que es una epidemia masiva, pero no escuchando, sino viviéndolo. Cómo se siente uno cuando pasa por un aeropuerto, las burbujas, entonces haciendo las burbujas. Es increíble, como forma participativa. El Perú le podría tomar muchas de estas cosas, ¿no? Escenario del futuro, qué pasaría si tal cosa. Entonces diseñaron un montón de nuevos materiales, dispositivos. Algunas cosas se tocan con las nuestras, otras no. Pero lo que tiene de fantástico es el modelo de convocatoria masiva. Y una de las más interesantes fue el laboratorio del amor, ¿no?
para ver, bueno, qué es el amor, qué se siente, por qué sentimos, cómo es eso. Y también hicieron otro sobre el sonido, sobre crochet y corales, mostrando la combinación que hay entre cosas que uno dice que tendrá que ver, ¿no? El crochet con los corales. Bueno, esa pregunta increíble, ¿no? De qué tiene que ver con qué, la idea de Bateson, de la pauta que conecta. Y que hicieron sobre música, biorritmo, es increíble. ¿Por qué la música? ¿Qué nos hace la música y por qué la música nos motiva y nos moviliza? Pero no contado, sino sentido, experimentado. O sea, armar dispositivos, pues yo creo que esa es la clave de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, si uno quiere resumir de qué estamos hablando, hay dos formas de transmitir experiencia, hay dos formas de recibir la experiencia. Una es contándola, como yo estoy haciendo ahora, y otra es experimentándola, viviéndola. Y para vivirla hay que crear dispositivos de cambio de comportamiento, dispositivos de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en el lab también. ¿Estabas ahí vos, Floppy, ese día? Ah, estás ahí, ¿eh? ¿Ves Rubén, que cuando va a Buenos Aires cumple, ¿no? Ahí estaba ahí, ¿viste? Bueno, siempre te pasa un injerto digital igual ahora, ¿eh? Se puede hacer siempre, es muy fácil hacer eso. No, pero estuvo. Ese día este chico es un genio absoluto, trabaja con la Kinect, y lo que hizo con la Kinect fue hackear la Kinect, convertirla en un dispositivo de software abierto y permitir registrar este tipo de cosas. Esta es nuestra bailarina estrella, que tenemos una pedagoga del lab, es chubutense, sí, es de acá, y estábamos trabajando con esto, ¿no? Otro punto que nos interesa mucho es cómo representar la información. Porque estamos llenos de información, llenos de datos. Fíjense eso, ustedes encuentran algo ahí y no encuentran nada, ¿no? Entonces, si nosotros podemos empezar a mostrar la información de una forma diferente, con infografía, con visualización, con diseño, uno empieza a generar sentido. ¿Cuántos 7 hay en esa lista? Es imposible saberlo. Pero si los pintamos, ya los vemos enseguida. Podemos registrarlos. Una cosa tan simple como esa, o cambiarlos de posición, agrandarlos, rotarlos, o que titilen. Tiene que ver con una capacidad del cerebro humano de procesar la información visual, que no estamos explotando en las escuelas y que no estamos explotando en la comunicación tradicional. Bueno, esa es toda un área también muy rica y muy interesante para trabajar. Esto es una cosa que está haciendo. Bueno, acá este es lo que estamos muy contentos hasta ahora, que fue nuestra invención más interesante, que es la plastilina musical. O sea, hemos usado una plastilina que es conductiva del sonido, y con esa plastilina la hemos convertido en una interfaz. O sea, esa plastilina sirve, por ejemplo, para tocar música, o para conectarnos con una computadora, o para manejar dispositivos. Este es uno de los integrantes del equipo, era Jorge Crow. Este era un chico que pasaba por la calle también, levemente discapacitado, que se interesó por lo que estamos haciendo y bueno, participó en el proyecto. Y tiene que ver con esta cuestión generalmente de ir generando prototipos, etc. Último punto, y con esto termino. ¿Hacia dónde apuntamos? A crear aprendices, a pasar de este formato de recepción a emisión, ¿no? Y en ese sentido nos inspiramos evidentemente en personajes como Margaret Mead y Gregory Bateson, que son muy caros a nuestra experiencia, a nuestra formación, y es muy divertido porque este es un libro que vale la pena buscar. Es la biografía que hace la hija de Mead y Bateson, y que es antropóloga, ¿no? Entonces y ella recupera lo que han hecho los dos padres, que eran dos genios, y lo vuelca en ese libro. La idea es aprender con el cuerpo, la idea es recuperar dimensiones lúdicas, y sobre todo la dimensión proyectual, ¿no? Esto que hablamos antes de las 10.000 horas, de las competencias, todo tipo de competencias. Y lo mencionó Rubén al principio, que me parece que es absolutamente clave, que es el tema de esta brecha generacional, de este divorcio que hay entre los intereses, los gustos y los sentidos que privilegian los jóvenes y los que privilegiamos los no tan jóvenes, ¿no? Hay toda una riqueza en la música, en el sonido, en la coreografía, en el baile, que es predominante en esta generación y que se contrapone lamentablemente mucho al silencio del aula. Entonces ahí tenemos un problema de cómo reconciliamos estas cuestiones. Tampoco es que vamos a ir a bailar, vamos a hacer Glee, ¿no? En todos
en las clases, o vamos a hacer pura coreografía. Pero ahí hay una disociación, es una contraposición que no es buena esa entre una cosa y la otra. Lo que comentaba antes, tienen los dispositivos en todos los ámbitos. El laboratorio no trabaja para las escuelas, el laboratorio trabaja para las organizaciones, para los hogares, para el contraturno, para lo extracurricular. Y estamos diseñando unas aulas que tienen que ver un poquito con estas ideas, y Marta trabaja mucho con esto, ¿no?, de la reinvención de las aulas. Porque cuando uno piensa en el sistema educativo, piensa en demasiado grande. Dejémosle ese problema a los ministros de educación. Nosotros por suerte no somos ministros de educación, con lo cual lo que tenemos que hacer es reinventar las aulas, puntuales, aquí, ahora, etcétera, ¿no? Y para eso necesitamos estas cosas, el aprendizaje invisible, las mentorías invertidas, etcétera, ¿no? Y es un ejemplo increíble, una loca total esta mujer. Yo no sabía que era esto. Pon un poquito el audio un poquito más fuerte. Yo no sabía que era esto, me lo trajeron mis ayudantes de la universidad para llevarlo al colegio secundario. Y entonces, yo dije, Lady Gaga está loca, ¿no? Está totalmente loca. Pero tan loca como para dar clases de historia de la Revolución Francesa no puede estar. Yo buscaba y no encontraba qué era. No tiene nada que ver con Lady Gaga, es una loca que se llama Amy Burbank, que vive en Hawái, en Oahu, y que lo que hace es tomar canciones de música muy pegadizas, las canta exactamente con la misma voz, y agarra pedazos de algo que quiere contar, en este caso la Revolución Francesa, lo convierte en un video de 5 minutos, tiene como 100 videos de estos, y si ustedes leen lo que dice el texto, es muy interesante. A mí me llevó a volver a leer a Robespierre, a ver qué había pasado con el terror, con los jacobinos, con los girondinos, y a los chicos los enganchó mucho. Es un muy buen disparador. Se llama History Teachers, tiene un canal en YouTube, y ahí pueden encontrar muchísimo material de ella. Estamos tratando de traerla a Buenos Aires, así que si viene le vamos a avisar. Es muy simpática la mujer. Y la conocí por Twitter, obviamente. Bueno, estamos pensando esto físicamente, ¿no? Armar aulas diferentes. Ya estamos haciendo los primeros diseños de los muebles que vamos a poner en las aulas. Primero estamos haciendo los muebles del laboratorio, después lo vamos a llevar a las aulas. Tiene que ver con esta idea de aula, taller, etcétera. Y el último punto, y con esto cierro, tiene que ver con la ampliación de las narraciones. Somos todos cuentos, a todos nos gusta que nos cuenten cosas. Vamos a ver por qué vemos televisión, por qué vamos al cine, por qué leemos novelas, porque nos interesa que nos cuenten otros mundos, nos identificamos con los personajes. Bueno, hay que amplificar esta cuestión de los sonidos. Y llevamos estas laptops que no estaban en la escuela de danzas. Y estas son bailarinas, que están chicas jovencitas, que están empezando a hacer sus primeros pasos en la danza. Entonces les llevamos las laptops a ver qué se les ocurrió hacer ellas con las laptops, ¿no? Hay Melina, ahí está la chica que está trabajando en el laboratorio. No tenía todavía en esta escuela laptops. Y las chicas, bueno, vieron que había una cámara en la laptop y dijeron, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer con la cámara, ¿no? Entonces empezaron a filmar entre ellas, para registrar los movimientos. Nunca habían filmado, nunca habían hecho nada, ¿no? Y en pocos minutos, por eso son cuestiones de un proceso que lleva media hora, una hora, ¿no? La apropiación de la herramienta. Y al revés después, ya a alguien se le ocurrió tomar la cámara y que veían desde donde estaban ellas, ¿no? Y la apropiación instantánea del dispositivo, con lo cual se pueden amplificar los aprendizajes, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las áreas que estamos trabajando en el laboratorio, que tienen que ver con multiplicación de estos formatos narrativos. Y con esto cerramos. Joven. A veces bueno y a veces muere trombón. Esto es una computadora. Nosotros acá estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga. Ahí está apagada. Y ahí se prende. X pasas. El cuadrado le pegas al arco. Apagada. Apagada. Prendida. ¿Cómo se llama el aparato? Tiene que cuatro. Muy bien. Le prendíamos a la amiga a llamar por teléfono, mamá.
colorín colorado, acá es colorín azulado. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, la verdad que es un placer. Y bueno, yo tengo un caso parecido de estos niños. Mi madre, que en un año pasó de la nada, casi la nada digital, a tener un smartphone, a rezongar porque le iba a poner Stevie en su casa con una antena y retransmitirlo a mi casa, y finalmente terminó viendo sola una película dentro de la notebook y poniéndole los subtítulos. En algún momento casi la ve completamente en inglés, no porque le interese ver en inglés, sino que casi colapsa, pero finalmente logró ver la película subtitulada, y acá está mi madre. Muchísimas gracias, mi mejor alumna. Es como para hacer tiempo, ¿no? Mientras uno pone los cablecitos y demás. Bueno, ahora viene Marta Libedinsky. Yo siempre digo que todo esto uno puede tener muchas ideas, muchos conceptos, muchas ganas, pero si no están los maestros, ¿qué sería de todos nosotros, ¿no? De aquellos que queremos aprender, que queremos enseñar? Bueno, Marta es otra de mis maestras, Alejandro es uno, Marta es otra de mis maestras. Son mis grandes inspiradores y mis grandes formadores, así que un lujo tenerla, investigadora de Flaxo, investigadora de la Universidad de Harvard, docente, y como ella siempre dice, yo soy maestra. Y bueno, en su corazón es ser maestra, pero es mucho más que eso. Realmente es una genia y es un placer tenerla entre nosotros, es un lujo tenerla entre Leu una vez más. Así que bienvenida Marta, y te dejo con los aparatos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá de vuelta. Es curioso porque Florencia fue alumna de la facultad hace muchos años y no es común sostener un vínculo, ¿no? Y un contacto a lo largo de tantos años. Y era de esas alumnas que se sentaba en primera fila, con un par más nomás, y que se interesaba y que preguntaba y que estaba presente y que no llegaba tarde y no se iba temprano, ¿no? Es lo que muchas veces nos suele pasar a los docentes, donde tenemos cosas muy preparadas para los jóvenes y queremos ofrecer mucho, pero sentimos que falta esta conexión o estas ganas o esta pasión. Entonces empezamos a veces a ponernos un poco tristes, ¿no? A marchitarnos un poco. Pero de todas maneras, yo soy una optimista pedagógica, y de todas maneras, y en eso es algo que estábamos hablando también en estos días, si bien me encantan los chicos, si bien los admiro, si bien los protejo, si bien los cuido, creo que necesitamos como adultos mantener nuestro lugar, recuperar nuestra autoestima, recuperar el poder y la autoridad de la palabra y de la conducción del aula, ¿no? Yo creo que en las aulas se puede hacer mucho, y además no solo creo eso, sino que creo que en muchas aulas se está haciendo mucho hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las puertas están cerradas, lo que pasa es que no se sabe y no se conoce. En ocasiones se difunde mucho más a través de los medios, ¿no? Problemas, conflictos, enfrentamientos y demás, pero lo bueno, lo positivo, no sale a la luz, y esto es una pena. Creo que no sale a la luz un poco por culpa nuestra, por culpa de los docentes, que no aprendimos a comunicar, que no aprendimos a documentar la experiencia, que es lo que vamos a hablar un poquito después, que no hay un sistema educativo y no hay unas instituciones que le dé reconocimiento a esa innovación, y que por ahí sí esté más preocupado en que se cumpla con la asistencia o la inasistencia y demás, y no se ve la esencia ni la calidad de lo que se hace. Así que bueno, a ver si engancho el PowerPoint. Yo sin mouse no puedo. Mi enganche con el tema de innovación surgió cuando tenía que hacer la tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría en didáctica. Y resulta que yo vivía en ese momento en un ambiente que estaba teñido y estaba absorbido por lo que es toda la corriente crítica, ¿no? Criticar el sistema educativo, criticar lo que hacen los docentes, enojarse permanentemente con las cosas que sucedían en las aulas, y bueno, y quizás por esa misma resistencia, donde los demonios no me dejaban meterme en este tema de la innovación educativa,
decidí seguir a Los Ángeles y desarrollé la tesis sobre innovación didáctica. Y uno de los conceptos que apareció muy rápidamente fue esta idea de la innovación didáctica emergente, o sea, la idea de la innovación chiquita, la innovación que surge en el aula y no la innovación que viene promovida desde grandes administraciones o de grandes proyectos. Y fui en búsqueda de esas pequeñas joyas o de esas pequeñas perlas que estaban escondidas en las aulas. Y para hacerme yo misma más difícil la tarea, lo que hice también fue elegir, y perdonen los profes de secundario, pero no está dirigido contra nadie, sino que elegí el peor nivel, o sea, el nivel que tiene, a mi juicio, más problemas, que es el nivel secundario. Y bueno, y los encontré, tardé, tuve que andar, caminar, hablar con gente, y lo que encontré ahí hice un estudio de 3 casos, de 3 docentes. Lo que encontré se aproxima mucho a lo que planteó Alejandro antes. Encontré gente que hace cruces, que cruzaba disciplinas. Encontré un profe que cruzaba historia y cine, encontré una profe que cruzaba geografía con fotografía, y encontré otra profe que cruzaba literatura con política. Y es ahí donde donde emergía la innovación. Y esta es una de las pistas que les quiero dejar en esta charla, ¿no? Entre otras, que es, si uno quiere pensar en innovación, bueno, este es un buen camino, pensar cómo cruzo áreas, cómo cruzo disciplinas, cómo estos que cruzaban el crochet, que eso nunca lo había escuchado, ¿no? El crochet con la conceptualización. Pero es esto, ¿qué 2 áreas o qué 2 dominios de conocimiento yo puedo cruzar para abordar la innovación? En una conferencia le preguntaron a Howard Gardner cuántas disciplinas había en el mundo, ¿sí? ¿Cuántas disciplinas se podían mencionar? Y él contestó, abran las páginas amarillas, ¿sí? La idea que no solo las disciplinas son las disciplinas científicas, hoy están comenzando los Juegos Olímpicos, hay disciplinas deportivas, ¿sí? Abran las páginas amarillas, hagan el ejercicio de recorrer cuántas especialidades hay en el mundo que van mucho más allá de lo que son las especialidades que las universidades logran abordar o logran abarcar. Entonces, este es un punto. Me preguntaban en ese momento, bueno, pero ¿qué es la innovación? ¿De qué se trata? Entonces lo que hice, y lo más fácil, fui a un diccionario que me gusta mucho, que es el de María Moliner, y ahí encontré una explicación bastante sencilla. Innovar es renovar, es hacer de nuevo, es introducir algo nuevo en una realidad existente. Y otra cosa que me gustó fue la aproximación que hace María Moliner entre la palabra innovación y la palabra novio. El novio, con todas sus virtudes y todos sus defectos, o sea, lo que genera esa relación, con nova, que son estas estrellas que brillan muy fuerte un ratito y después se apagan, y que quizás pueda pasar eso también con las innovaciones, que brillen mucho, que después se apaguen, y que aparte a veces se apagan, pero porque pasaron a ser algo cotidiano, o a veces no, porque efectivamente son experiencias que se hacen, se cierran, empiezan, terminan, y que tienen que ver quizás con estas bandas creativas, con estos contextos, con estos apoyos. Así que innovar es eso, es pensar algo nuevo, algo que cambie un campo, algo que mejore algún problema, y en esto voy a otra pista, que es pensar la innovación como la resolución de problemas, ¿sí? Si yo tengo problemas en las aulas, bueno, relevar esos problemas, averiguar cuáles son esos problemas, querer enterarme como docente cuáles son, me puede llevar a diseñar una innovación educativa que ataque, que resuelva o que acompañe por un tiempo ese problema. Con Florencia hablábamos del tema de lectura y escritura académica, que es tan importante en nuestras universidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que hay dificultades para escribir, ¿sí? Que hay dificultades para armar un buen informe, para armar una buena monografía, ¿no? Para expresarse, para no copiar y pegar, para evitar el plagio, para poder ir más allá de la Wikipedia, para tomar la Wikipedia como punto de partida, pero no como punto de llegada, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos relevar esos problemas, yo veo en mis alumnos que tienen dificultades de comunicación oral, que tienen dificultades para trabajar en equipo, empiezan a trabajar en equipo, y a las 2 semanas los equipos se disuelven, no todos, pero muchos se disuelven porque se pelearon, porque se enojaron, porque uno no cumplió, porque no sé qué. Entonces, bueno, ahí tenemos otro problema.
la gente o algunas personas no saben cómo trabajar en equipo, algunas personas no saben cómo comunicarse en forma oral, algunas personas tienen dificultades de escritura. Esas serían las pistas que nosotros nos podrían llevar para, a partir de ahí, armar una innovación, pensar en un diseño que me sirva para resolver ese problema. Hay una frase de Howard Gardner, que una vez le dije en una conferencia y se cortó la luz, y se cortó el sonido y se enojaron todos. Espero que ahora no pase lo mismo. Parecía magia, pero sucedió. Gardner dice, en el nivel inicial y en el primario amamos a los niños. En el nivel secundario amamos a las disciplinas y en la universidad nos amamos a nosotros mismos. Se cortó la luz. Entonces, esta sería otra pista para cruzar, para pensar en otra forma de innovar. ¿Qué pasa si dejamos de amar tanto a los niños en el nivel inicial, que de todas maneras es el más innovador del sistema educativo, sin duda, y empezamos a amar más a las disciplinas? ¿Qué pasa si en el nivel secundario empezamos a amarnos un poquito más a nosotros mismos, ¿no? A respetarnos, a considerar nuestras pasiones, a no dejarnos llevar por la burocracia, ¿no? Y por estos demonios, esas fuerzas del mal que están interfiriendo a la innovación permanentemente? ¿Y qué pasa si en la universidad empezamos a amar más a los jóvenes, ¿no? A quererlos más, a amigarnos con ellos, a ver cuáles son sus necesidades, sus intereses y demás? Me gustaría ahora pensar con ustedes un poquito, aunque sea así de ensayo, qué es lo que ustedes agregarían o qué es lo que ustedes sacarían en cada nivel. O sea, de qué más y de qué menos. ¿Qué le pondrían y qué le sacarían? ¿Alguien tiene ganas de decir? Vamos al inicial. ¿Qué agregarían en el nivel inicial? En Fundación Evolución tenemos experiencias muy lindas en nivel inicial y muchas hechas en la provincia, con lo que se llaman proyectos colaborativos interescolares. Se ponen en contacto jardines, hay un proyecto que me encanta que se llama Ositos de Peluche y se los recomiendo, donde 2 escuelas, una de Trelew, que ya sucedió con Gabriela Favaroto, una de Trelew y una de otra ciudad, intercambian un osito de peluche, el osito de peluche va de visita y durante un mes va contando a través de un blog todo lo que le va sucediendo, va haciendo su diario. Esto se hace con chicos de nivel inicial que no saben escribir, lo que hacen es dibujar o expresarse oralmente, grabar audios o contarle a la maestra para que la maestra escriba. Esta sería una buena innovación. ¿Qué otra podría ser? ¿Qué agregaría? ¿Qué sacaría? Yo sacaría los diminutivos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, después pensamos. En el nivel primario, yo agregaría el juego en el nivel primario, ¿no? Se dice que en el nivel inicial se juega mucho y después borramos el nivel primario, se acabó, ahora no se juega más, ¿no? El juego se terminó. Se recuperaría esa idea del juego en el nivel primario. ¿Qué más? La disposición en el aula. ¿Qué cosa? La disposición física en el aula. Exacto, el aula eliminar los bancos individuales. Exactamente, el aula física, o sea, entraría y miraría con unos nuevos anteojos el aula y diría, a ver chicos, vamos a ver si pensamos en otra disposición. ¿Qué más? Bien. Se los calla, vos no sabés. Dejar salir, ¿no? La cosa espontánea, dejar salir el prejuicio, dejar salir el estereotipo, dejar salir ¿no? El error conceptual para hacer trabajar sobre eso, ¿no? Y apagarle la boca. Bien, ¿qué más? La experimentación. La experimentación, más experimentación en el aula de primaria. ¿Qué más? Más exploración afuera. Más arte y más deporte, lo mismo para el secundario, ni hablar. Pero ojo que si ponemos hay que sacar, porque todo no entra, ¿no? Sí, podemos cruzar. Bien, qué buena respuesta. ¿Qué más? Dentro de lo que son las escuelas, sí. Realmente la informática o la tecnología tenga un rol fundamental, porque dentro de las escuelas primarias la informática no existe.
Bien, incrementar un buen uso significativo, creativo, eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, ¿qué más? Y la integración de edades, por ejemplo, actividades donde se puedan trabajar en distintos niveles o ciclos. Cruzar los ciclos, cruzar las edades, no que siempre los de 6 con los de 6, los de 7 con los de 7, los de 8 con los de 8, sino pensar en agrupamientos flexibles, ¿no? Empezar a cruzar y hasta poder cruzar niveles si dan las condiciones, si dan los edificios. ¿Qué más? En una experiencia de Chubut muy cortita, como dijo quien expuso antes, de experiencias cortas, Alejandro, sí. creamos una biblioteca en la misma escuela con los padres y con los estudiantes, y el reglamento de la biblioteca fue una jornada taller de un día donde se integraban estudiantes desde 5 años hasta los de 12, que eran los de sexto grado, y ellos escribieron el reglamento. Bien. No lo escribieron los grandes. Bien. Pero después el hecho fáctico concreto posterior es que el reglamento después se implementaba por los propios estudiantes, que eran los que ellos mismos habían escrito el reglamento. Vos pusiste las reglas del juego, ahora vos las Así es. cumplís, porque las pusiste vos, no se las puse yo de afuera, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué cambiarían en el secundario? Las aulas, la disposición de los alumnos, los agrupamientos. Conectar el contenido curricular con lo que sucede afuera, por ejemplo con las olimpiadas. ¿Para qué me sirve? La pregunta es ¿para qué me sirve? Y hay una promesa que no termina de cumplir. O sea, te va a servir, vos tenés confianza, vos crees en mí, te va a servir, te va a servir. Los chicos de secundario que eso no ven la utilidad de lo que están aprendiendo, no les interesa. Bien, entonces tendríamos que pensar como docentes en esos argumentos, ¿no? De ¿por qué esto te va a servir? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenés que tener paciencia? Porque estás siguiendo un proceso, ¿no? Y después o mostrarle. Hacerlo práctico, mostrarle para qué usan otras personas ese conocimiento. Más artes y más deportes, ¿sí? A mi juicio, esta es la escuela secundaria. Nuevamente el tema de las aulas, podríamos mirar estas aulas. Hace un tiempo fui de visita a una escuela secundaria y hacer una recorrida con un vicedirector y vieron que están todavía las tarimas, que a mí me vienen de 10 porque por razones de público conocimiento. Pero le pregunté, señor, ¿las tarimas no las van a tocar? No, me contestó, las tarimas no se tocan. Quizás también podemos pensar la innovación en términos de retirar cosas, ¿no? Solo con que se anunciara que la tarima se saca, ya estaríamos haciendo innovación sin hacerlo, ¿no? Sino transmitiendo un mensaje de que las cosas van a ser distintas. Bien, muy bien. ¿Qué pasa en la universidad? En la universidad hay una idea que me gusta y que también se aproxima a muchas de las cosas que dijo Alejandro antes, que es esta idea de pensar en que los alumnos, en que los estudiantes desarrollen lo que en el enfoque de enseñanza para la comprensión se llaman desempeños de comprensión basados en géneros. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de contestar 10 preguntas, que en vez de analizar un texto y hacer un comentario, se centre esa producción y esas actividades de aprendizaje en géneros concretos. En un postítulo en la Ciudad de Buenos Aires sobre TIC y educación lo estamos haciendo con mucha conciencia, y es que cada trabajo práctico que se hace responde a un género. ¿Esto qué quiere decir? Supónganse, hay una unidad que es sobre gestión de las instituciones educativas, entonces en vez de hacer una monografía, lo que le pedimos a los alumnos es que armen un discurso que la directora va a dar en el momento de anunciar que se incorporan las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. ¿Qué hacen los alumnos? Tienen que mirar en YouTube, que van a encontrar un montón de discursos muy interesantes, tienen que aprender la estructura misma del discurso y después tienen que preparar ellos el discurso que lo entregan o lo presentan en forma escrita o en forma oral o en forma filmada. Discurso es un género. En este momento estamos trabajando con la idea del currículum vitae multimedial, o sea, en vez de hacer un currículum convencional, van a hacer un currículum vitae multimedial, que también hay ejemplos en la web. Esto tiene que ver con lo que la escuela de Harvard también habla
y es en dos tipos de actividades importantes para realizar, no solo en la universidad, sino en los niveles anteriores también, que son lo que ellos llaman las actividades típicas de las disciplinas y típicas de los expertos, y también las actividades atípicas. Un abogado, ¿qué hace típicamente? Gana plata, mantiene reuniones, ¿sí? Argumenta, hace cuestiones orales, investiga, ¿no? Presenta sus casos. Bueno, todas esas cosas que él hace, de alguna manera tienen que tener presencia dentro de la universidad, porque son las cosas que típicamente hace un abogado.